Hola jóvenes, ¿cómo están? Les saluda el profesor Reiner. Estoy muy agradecido a todos aquellos que están viendo los vídeos y los están compartiendo con sus amigos en sus redes sociales. El día de hoy pues me encuentro acá para hablar de los temporizadores en el Logosoft V8. En este caso estamos trabajando la versión 8.2. Ya había hecho un trabajo, de hecho una aplicación explicando uno de estos, pero he observado que son bastantes y entonces como son varios vamos a hacer un solo vídeo explicando la conexión básica. Como todos sabemos, es importante la medición del tiempo en todos los campos industriales. Entonces vamos a hablar y vamos a hacer un ejemplo con cada uno de estos. Entonces nos venimos acá a donde están las instrucciones o la biblioteca de componentes y vamos a encontrar acá en las funciones especiales que nos ofrece el software de simulación, y vamos a encontrar un sinnúmero de temporizadores. Voy a explicar los básicos y voy a simular los que se puedan simular. Entonces vamos a empezar con el temporizador con retardo a conexión. Entonces vamos a ver acá este temporizador, vamos a ir a ver la descripción que nos ofrece el software de este pequeño componente. Y bueno, acá nos dice que trae 3 conexiones. En este caso tenemos acá la entrada trigger, que es el disparador. La entrada trigger dispara el temporizador de retardo a conexión. Entonces esta es la entrada que dispara o activa más que todo la conexión, ¿verdad? Parámetro. En la conexión T, pues entonces vamos a configurar el tiempo tras la salida de ¿verdad? El tiempo de activación. Y la salida Q, pues es la salida que se activa una vez expirado el tiempo parametrizado en el trigger. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo rápido de cómo conectamos. Para ello vamos a necesitar una entrada. Vamos a poner aquí esta entrada y la vamos a conectar acá. Entonces va a ser nuestra activación de trigger. Ahora acá la T es el parámetro que nosotros pues ya cuando ella active. Entonces pero vamos a entrar acá en la parametrización, 2 veces clic y entramos a su cuadro de reconfiguración, la ventana que nos ofrece el software. Esto de acá creo que en el video anterior lo expliqué, que acá nosotros podemos encontrar 3 configuraciones diferentes. Y lo podemos dejar en horas, el cual nos mide hora y minuto. Podemos ponerlos en minutos, el cual nos mide minutos y segundos, y lo podemos dejar en segundo, el cual nos mide los segundos y las décimas de segundo. Entonces normalmente yo lo dejo en segundo porque los tiempos en la industria son tiempos pequeños. Entonces acá vamos a poner un ejemplo, 4 segundos para nuestro ejemplo, ¿verdad? Acá todo este software nos ofrece las 2 ventanas, la protección activa y la remanencia. Esto es importante que lo manejemos porque de cierto modo pues es importante más que todo. Entonces acá en la remanencia vamos a decir así, el mantenimiento de la entrada, de la salida, en caso del paso, en caso de que se dé paso del modo stop al modo run en el logo. Y en el caso de la protección activa, evita realizar cambios de parametrización del dispositivo a través del display. Si yo activo esto, significa de que yo después a través de la pantalla del display del logo no voy a poder hacer cambios. Si activo esta opción de acá, normalmente la manejamos de esta manera, pero es bueno que manejemos estas 2 cosas. Esto es para cuando pasa de estado stock a modo run, y es para no hacer cambios en el display. Entonces vamos a ver ya acá que hemos configurado los 4 segundos. Y bueno, ahora vamos a necesitar un contacto asociado a ese timer. Vamos a poner un contacto asociado a ese timer y vamos a poner a activar una salida cualquiera. En este caso pues vamos a poner acá en comentario lámpara, que es una lámpara, pero puede ser un motor o cualquier otra cosa. Esta es una etiqueta que la puedo mover y la puedo poner acá, o no sé, donde ustedes se sientan cómodos. Para poner etiqueta lo podemos hacer así de manera de comentario, o nos podemos venir acá y nos venimos a propiedades. En las propiedades nosotros vamos a observar acá toda la configuración que podemos hacer. Entonces nos venimos acá, aquí está comentario. Igual manera acá donde dice nombre de la entrada, aquí yo puedo configurar todas las entradas, todas las salidas. Por ejemplo, en la primera entrada le voy a poner encendido, le voy a poner on. Y esta salida de acá le voy a poner la lámpara, aunque ya la tengo nombrada, solo para el ejemplo. Entonces le vamos a dar a aceptar. Como podemos ver aquí a la I1 que le hemos puesto, vamos a decir así,
on lo aparece acá y lámpara nos aparece acá nuevamente. La diferencia de ponerlo en modo comentario y acá agregado en el nombre de la entrada y salida es que no lo podemos mover. Entonces, y aparentemente está encima de la letra. Entonces lo estoy haciendo solo para explicación. A como tú te sientas cómodo lo puedes hacer. Entonces en mi caso le voy a borrar esto que está acá. Solo es para la explicación que lo estoy haciendo. Entonces borro uno, lo voy a dejar el otro para que vean que ahí queda el otro. Entonces ahí lo tenemos. Bien, ¿qué va a suceder ahora? Bueno, venimos a la simulación. Cuando demos simular, vamos a encender la entrada acá. Bueno, este es un contacto acá. Es importante que ustedes manejen de que en este caso para que pueda estar funcionando los timers. Bueno, de hecho los invito a ver toda la teoría de introducción a los PLC, porque ahí explicamos que es una entrada, que es una salida, que representa una memoria, una marca, las etiquetas, todo eso lo explicamos ahí. Aquí no me puedo detener a explicar eso. Entonces nos venimos acá. Debe de ser un interruptor porque el timer debe estar energizado de manera permanente. Entonces en la simulación ya saben que lo podemos hacer acá abajo o bien acá arriba. Entonces venimos acá, pasa un tiempo y hasta después se activa, porque este tipo de timer retarda a conexión. No sé si me han entendido. Entonces, ¿qué hicimos? Encendemos, pasa el tiempo configurado y hasta después enciende la lámpara. Eso es lo que pasa acá. Y eso lo podemos ver acá en la parte inferior también. Yo activo, deja pasar el tiempo y después se enciende la salida, que es Q1, ¿verdad? Aquí apagamos. Nos venimos nuevamente acá. Esto lo estoy haciendo de un inicio. Vemos el tiempo pasar, los 4 segundos. Cuando pasan los 4 segundos se activa la lámpara porque se ha cerrado el contacto asociado a su timer. Entonces he explicado bastante despacio ahora voy a ir haciendo los demás un poquito más rápido. Entonces hemos utilizado el timer a conexión. Ahora vamos a borrar esto para iniciar de cero y vamos a utilizar ahora el otro timer que nos ofrece el software acá, que es el de retardo pero a desconexión. Este tipo de timer, como por ahí lo podemos ver, retrasa el apagado, el otro retrasa el encendido. Entonces trae una conexión más. Entonces las conexiones, trae una conexión más, como podemos observar en el símbolo también. Dice acá la entrada trigger inicia el tiempo de retardo a desconexión. Entonces significa de que se activa con un flanco descendente de transición, ya sea de 1 hacia 0, o sea va a ser de 1 a 0, o sea va a ser de encendido a apagado. Por eso él retarda el apagado, o sea retrasa la desconexión. La entrada R, bueno, aquí tú esto lo puedes leer un poquito más detenido en tu casa. Lo que pasa es que no quiero hacer el vídeo un poquito más largo, pero bueno, la entrada R es por medio de la entrada R es el reset, el tiempo de retardo de desconexión. Entonces la entrada R lo que hace es resetear el trigger. Parámetro, ya saben que ahí vamos a parametrizar. La salida es donde activa el tiempo, bueno, cuando ella va a hacer su trabajo. Entonces venimos, esta entrada encendido, lo vamos a ir al trigger y acá pues vamos a utilizar una segunda salida para el reset. Esto sí lo consideran ustedes necesarios para resetear y volver el timer a 0. Ahora venimos acá, vamos a utilizar una salida asociada, un contacto abierto asociado al timer, que es el que se va a activar cuando termine de hacer su conteo. Entonces una lámpara común, una salida cualquiera, para que hagamos el ejemplo. Entonces venimos nosotros aquí en simulación. Como podemos observar, perdón, ya habíamos dejado activado va. Por eso tenemos aquí, ok, no vemos el tiempo es de la misma manera. Vamos a ponerle un tiempo de retraso, los mismos 4 segundos. Puede ser, no sé, ¿verdad? Como te digo, yo solo voy a explicar la conexión básica. En este caso para el uso, ¿verdad? Para el uso. Entonces venimos acá. Ahora, cuando yo active acá, ¿sí? Entonces, perdón, no me está funcionando como no, correcto. Ahí está. Perfecto, entonces veamos cómo funciona esto. Entonces desde que yo active la entrada trailer, la bobina o la salida se va a activar. Les recuerdo que retrasa el apagado. Entonces cuando yo venga a encender aquí, la bobina se va a encender. Eso es normal. Ahora cuando venimos acá nosotros activemos el apagado de la entrada trailer,
va a comenzar el conteo de los 4 segundos. Cuando termine el conteo va a apagar la bobina, ¿verdad? Por decirlo así, o la salida que nosotros, en este caso puede ser una lámpara, puede ser un motor. Entonces veamos, ahí dimos clic, inicia el conteo. Cuando terminen los 4 segundos, entonces esto se va a apagar. Entonces ya sabemos, desde que activamos la entrada, él va a encenderse. Cuando activamos el apagado, si yo activo el reset, lo voy a resetear a 0 y se apaga todo. Pero igual, ¿verdad? Este se resetea. El conteo no es efectivo hasta 4. ¿Por qué no es efectivo hasta 4? Porque yo lo he reseteado antes de que llegue a 4. Y como podemos ver ahorita que lo acabamos de hacer. Entonces acá, ahí lo encendemos. Aquí lo reseteamos. Lo volvemos a 0. Aquí, cuando lo apagamos, hace un conteo de los 4 segundos y manda a apagar la bobina. Bien, entonces acá terminamos este ejemplo de esta manera. Ahora vamos a hacer un ejemplo más. Bien, ahora sigue otro timer más. El timer que sigue, vamos a decir así, integra estas dos funciones. Es el timer con retardo a conexión y retardo a desconexión. Entonces vamos a entrar acá y aquí dice, bueno, el relé trabaja de esta manera, no es un retardo a conexión y desconexión, integra los dos anteriores. La entrada trailer se activa con un flanco ascendente. Esta entrada trailer inicia el retardo a conexión. Retardo a desconexión se inicia el flanco descendente porque este integra ambos de 1 a 0. Entonces los parámetros, aquí nosotros vamos a tener que activar o parametrizar un tiempo para conexión y un tiempo a desconexión, y aquí su salida. Bueno, venimos acá, entonces vamos a utilizar de igual manera una entrada que va a ser I1. Lo vamos a conectar acá, una entrada I1. Ahora vamos a venir aquí y vamos a buscar vamos a decir así, una salida. Aquí lo vamos a poner. Bien, un contacto de ese temporizador, asociado a ese temporizador, y nada, aquí lo vamos a conectar. Todo fácil, ¿verdad? Entonces la diferencia de la anterior, pues que ahí nosotros vamos a entrar y vamos a encontrar un poquito ligeramente diferente. En la ventana pues aparece parámetros y comentarios. Venimos a los parámetros, el nombre del bloque si le queremos poner nombre, y pues acá nosotros vamos a configurar los dos tiempos, el tiempo a conexión y el tiempo a desconexión. Igualmente tiene su remanencia para que activemos esta situación de cuando pasa de modo stock a modo run, o bien la protección para que no sufra cambio o configuración de los parámetros a través del display del software. Entonces acá de igual manera ambos, tanto el tiempo a conexión como desconexión, tienen la facilidad de elegir si ustedes quieren horas, minutos o segundos. Bueno, pero generalmente aparece en segundos. Entonces vamos a decir que vamos a utilizar 5 segundos para conexión y 3 segundos a desconexión. Vamos a dejarlo así. Bien, significa, ahora vamos a venir a hacer la prueba. Vamos a venir a la simulación. Les pido disculpas, lo que pasa es que lo había dejado activado. Entonces venimos a la simulación. Lo que va a pasar acá es que cuando nosotros encendamos, va a pasar 5 segundos para que se encienda, y desde que se enciende va a pasar 3 segundos para que él se apague. Entonces vamos a ver aquí, vamos a ver si pasan los 5 segundos para que este se encienda. Podemos ver ahí van los 4 segundos y se ha encendido. Ahora, ojo, ¿verdad? Esta situación, ahí ya está encendido. Cuando yo vengo a apagarlo, comienza a hacer el conteo para que la bobina o el motor o la lámpara, lo que represente la salida, se apague. Y es así como funciona esto, ¿verdad? Ahí integra ambas funciones. Entonces venimos acá, comienza a hacer el conteo, le encendemos, comienza a hacer el conteo de los 5 segundos para que se encienda. Después de que se enciende, va a estar encendido el tiempo que yo lo tenga hasta que yo venga a pulsar paro. Cuando yo vengo y apago la bobina, comienza a hacer el conteo de los 3 segundos para que esto se apague. Los tiempos puedo venir y configurarlos. Si quiero lo puedo dejar en 3, lo puedo dejar en 1. Vamos a ver si funciona ahora. Venimos 3 segundos para que se encienda. Cuando pasen los 3 segundos se enciende. Ahora cuando yo lo decida apagar, apago. Cuando pase un segundo, ¿verdad?, se apaga toda la bobina. Entonces de esa manera funciona este timer que integra de una manera
vamos a decir, bastante intuitiva ambas funciones de la anterior. Entonces ahora vamos a seguir viendo otro temporizador que nos ofrece este software. Entonces acá tenemos el siguiente, es un temporizador con retardo a conexión con memoria. Entonces si nosotros venimos a su escritura, vamos a decir así, a la teoría que este nos ofrece, dice: si se activa y se desactiva el trigger, comienza a transcurrir un tiempo configurable en logo. Al logo activa a la salida a su vez del tiempo expirado en dicho tiempo. Entonces venimos, tiene un trigger para que es el que inicia el conteo de retardo de conexión, la entrada R que es el reset, y tenemos aquí un parámetro, la entrada de parametrización, y también pues tenemos la salida. Entonces venimos acá, ya vamos a ver cuál es la diferencia con el anterior. Bueno, entonces venimos acá y vamos a utilizar este que está acá, vamos a dejar como pulsador. Es acá donde va a estar la primera diferencia, porque resulta de que los anteriores, la entrada trigger debe de estar siempre activada. Entonces si el timer, el on delay y el off delay dejan de estar energizados, no hace conteo. Entonces este señor que está acá pues sí lo va a hacer. Entonces vamos a buscar una bobina para que miremos. Esta bobina necesita un contacto de este timer, este temporizador. Vamos a ponerlo acá y lo vamos a dejar acá. Bien, entonces aquí tenemos, vamos a ver qué nos hace falta. No, bueno, vamos a hacer la prueba ahorita. Entramos a su parámetros, como podemos ver aquí nos ofrece la misma ventana. Vamos a poner 4 segundos. Y bueno, en los timers anteriores lo que nosotros veíamos era que si le quitábamos corriente al trigger de la entrada de conexión, pues se dejaba su conteo. Entonces, pero más sin embargo le damos un pulso, no está energizado, sin embargo hace su conteo, realiza su memoria. Como podemos ver, podemos observar, esa es la función de este tipo de bueno, no hemos puesto, vamos a ponerle, para poderlo apagar pues vamos a tener que poner un contacto acá que resetee, porque este tiene un reset. Vamos a ver si ahora ya nos funciona, que nos haga el reseteo. Entonces bueno, y el pulso haga el conteo y enciende la bobina o lo que nosotros tengamos conectado ahí. Cuando nosotros venimos y lo reseteamos, lo vamos a ubicar en 0. Este también lo podemos, este de acá lo podemos también dejar como modo de pulsador, porque solo necesitamos un pulso para resetearlo. Entonces vamos a simularlo acá. Necesitamos el pulso, queda sin corriente pero hace el conteo y lo enciende. Ahora le ponemos un pulso y se apaga y lo resetea y lo pone en 0. El pulso para encender. Así, de esa manera trabaja este otro temporizador que nos ofrece el software, que en este caso pues lo vamos a encontrar aquí. Dice un retardo, bueno, vamos a decir así, retardo a conexión con memoria. Entonces ahora vamos a hacer vamos a ir haciendo los otros temporizadores. Vamos a buscar otro, vamos a quitar esto que tenemos acá, vamos a tratar de ir un poco más rápido. Y el siguiente es con barrido, relé de barrido con impulsos. Entonces venimos acá, vamos a propiedades de este y bueno, vamos a ver qué nos dice, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la ventana en donde si quieres irlo estudiando pues lo puedes ir haciendo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos este relé de barrido. Bueno, dice prácticamente que nos dice acá: una señal de entrada genera una señal de duración configurable. Este de acá tiene que tener una alimentación permanente. El trigger con una señal de entrada se inicia el tiempo para el relé de barrido. T ya sabemos que es la parametrización que nosotros vamos a configurar, y la salida pues que este va a tener. Entonces nos vamos a venir acá, lo vamos a configurar, le vamos a poner ahí un tiempo, 3 segundos. Ahora sí venimos a poner acá un interruptor. Vamos a ponerlo en modo interruptor, alimentando el trigger. Y pues ahora pues vamos a ver qué hace este señor para cuando vengamos a alimentar una bobina, para que hagamos una pequeña simulación y veamos cómo trabaja cómo trabaja este otro temporizador. Ya hemos configurado su tiempo, ¿verdad? Ya hemos configurado su tiempo. Entonces veamos cómo trabaja. Vamos a dar la simulación. Vamos aquí a la simulación.
lo conectamos y como podemos observar, él inicia un conteo para el apagado. Entonces de esa manera es que trabaja este relé de barrido. Entonces este señor lo que hace prácticamente es trabaja un retardo a la desconexión. Entonces bueno, ahí lo he dejado encendido. Si le quito el pulso no hace su trabajo, por eso le digo, miren, ahí está contando, pero si le quito el pulso apaga. Comienza a hacer el conteo, le quito el pulso, entonces él apaga. Él debe tener alimentación permanente. Entonces ahí está. Cuando él hace su conteo, manda a apagar. Trabaja inverso al anterior. Ahora vamos a ver qué temporizador sigue. Ahora sigue relé de barrido con disparo a flanco. Entonces siempre que escuchemos flanco, pues esto significa de que no necesita, vamos a decir así, alimentación permanente. Entonces vamos a buscar este de acá, que es este. Vamos a tomarlo. Y como podemos ver aquí, ya trae otro tipo de conexión. Entonces aquí tenemos la entrada trigger, la entrada R de reset y parametrización y la salida. La entrada trigger, una señal de entrada trigger inicia los tiempos para los relés de barrido de activación de los flancos. La entrada R es una señal R que pone, vamos a decir así, el 0 o al actual tiempo de salida. Entonces en parametrización nosotros vamos a encontrar un tiempo para decir así, de impulso alto, y otro para que determine el pulso bajo. Entonces ahora vamos a venir acá, vamos a ver cómo trabaja. Vamos a buscar un contacto asociado a él para ver cómo hace su trabajo, y lo vamos a conectar aquí. Me hace falta conectar acá. Le vamos a poner un contacto, otra entrada, solo para trabajarlo en el reset. Y bueno, aquí lo tenemos, que está acá. Bien, ahora vamos a entrar a su configuración. Acá nosotros vamos a tener, vamos a decir, la duración de los dos impulsos que va a tener, la duración del impulso y la duración del impulso pausa que le vamos a dar. Entonces le vamos a dar el de arriba, vamos a decir así, en el ejemplo 3 segundos. A este le vamos a dar 2 segundos. Acá vamos a poner, bueno, lo vamos a dejar en 1. Lo vamos a dejar en 1 ahorita. Ya después vamos a ver cómo funciona. Cuando venimos a simulación, caramba, ya lo tenía activado. Voy a volverla a desactivar para que para que iniciemos desde cero. Entonces acá vamos a activarlo ahora en la simulación. Inicia un conteo. Cuando termina su conteo se enciende, inicia el otro conteo para apagarse. Y ahí termina, ¿verdad? Ahí termina en esta ocasión. No sé si me han entendido. Voy a tratar de hacer una explicación, vamos a decir, más sencilla. Entonces, este tiempo es el que mide para que se encienda. Y este otro tiempo para que dura encendida para que se apague. Entonces, como solo es un impulso, solo este ciclo solo ocurre una vez. Vamos a hacerlo con 2 ocasiones, que se repita esta situación. Y bueno, vamos a ver, comenzamos el reseteo. Allí está encendida la primera vez, después se apaga, comienza a hacer el conteo, se vuelve a encender una segunda vez, vuelve a hacerlo el tiempo prefijado y se apaga la segunda ocasión y ahí muere. Aquí lo reseteamos para ponerlo en 0. No sé si ustedes han entendido. El tiempo 3 es para que se encienda, el tiempo 2 es la pausa que va a durar apagado. Después de estos 2 segundos se va a volver a encender y se va a encender y apagar la cantidad de ciclos que nosotros le vamos a prefijar acá. Entonces le voy a dar un poquito más de tiempo acá para que hagamos un ejemplo más despacioso. Le vamos a dar ahora que ya va a ser 4 ciclos, 4 repeticiones, ¿verdad? Lo había dejado activado, entonces ahí lo tenemos en 0. Activamos esto acá. Entonces, como podemos observar, después de los 4 segundos, aquí es la primera ocasión que se ha encendido, se apaga nuevamente, vuelve a contar el tiempo, se enciende, vuelve a contar el tiempo, se apaga, este es el tiempo de pausa, se vuelve a encender después de este tiempo, se vuelve a apagar después de que hace este conteo. Y bueno, acá creo que esta es la última ocasión porque le hemos prefijado 4 ciclos y entonces ahí se apagó. Entonces de esta manera trabaja este temporizador. Ahora vamos a ver el que sigue. El temporizador que sigue, vamos a ver aquí, ¿dónde están las funciones? Me he pasado acá. Disparo. Ahora sigue el generador de impulsos. Este generador de impulsos genera un tren de impulsos de encendidos y apagados, o activación y desactivación.
Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar nosotros? Pues bueno, vamos a ir acá a su ventana de ayuda para que veamos y lean ustedes ahí. Ustedes lo pueden leer un poquito más detenido. Cómo es que trabaja este generador de impulso. Y que muchas veces no entendemos cómo él controla las funciones de tiempo. Entonces tiene 4 conexiones, con 3 al lado izquierdo y 1 al lado derecho, ¿no? Lógicamente. Entonces, en la entrada trigger, en la entrada, dice por medio de la entrada en, se habilita y se deshabilita el generador de impulsos asíncronos. Entrada in, es la entrada in, permite la inversión de la señal del generador de impulsos asíncrono activado. En los parámetros nosotros podemos activar un impulso alto y un impulso bajo. En la salida, pues nosotros es la salida que él va a activar. Entonces veamos esta situación. Tal vez voy a hacer un acercamiento mayor para que veamos el símbolo, que el mismo símbolo a veces nos ayuda a prácticamente a la explicación de este pequeño símbolo que a veces es muy complejo, ¿verdad? Entonces veamos, este generador nos permite generar trenes de impulsos con una duración de conexión y otra duración que nos permite a la desconexión de nuestro, vamos a decir así, a nuestro gusto, a nuestra necesidad. Estos son con las facilidades que nos ofrece el software, lo cual quiere decir que a nuestro interés nosotros podemos tener un tiempo de la salida digital encendida, durante otro tiempo puede estar apagado. Entonces un tiempo a conexión y otro tiempo a desconexión. Eso lo vamos a determinar nosotros en la configuración. Digitalmente, vamos a decir así, electrónicamente lo vamos a representar de otra manera. Bueno, por eso he dicho a veces que hay que entender la teoría. Entonces, abajo la señal es 0, arriba la señal es 1. Y por eso nosotros vemos esta onda acá. Entonces, en 0, vamos a decir así, el tiempo prefijado es este de acá. Es bajo, es la parte baja. En 1 es la prefijación del tiempo alto. Ejemplo, si yo prefijo acá una tiempo, vamos a abrir la ventana. Bueno, aquí se puede abrir la ventana. Este es el impulso ancho de arriba. Si yo aquí arriba le prefijo 3 segundos o 4 segundos y aquí abajo 2 segundos, significa que después de haber activado esta entrada, el impulso de encendido alto va a ser de 4 segundos. Cuando se apague va a ser de 3 segundos. De 2 segundos a como hemos prefijado esto nosotros. 4 arriba y 2 segundos abajo, así como lo tenemos activado aquí. Entonces ahora vamos a hacer la conexión y a ver el ejemplo de aplicación. Eliminamos este anterior porque ya no lo vamos a ocupar. Ahora esta entrada ya no es trigger, la vamos a ocupar aquí y vamos a hacer para la inversión. Esta parte de inversión no la he explicado, ¿verdad? No la he explicado. Entonces aquí tenemos una salida y pues vamos a poner la salida a este tipo de temporizador que es el que tenemos, un generador de impulsos asíncrono. Entonces venimos y la conectamos acá. Bien. Solo hemos explicado la entrada de enable, ¿verdad? Ahorita. Entonces venimos a la simulación. Siempre se me va a ver la situación y lo dejo activado. Entonces venimos acá. Activamos. Están 4 segundos encendida, ¿verdad? Esperamos los 4 segundos. Ahora los 2 segundos apagados. 4 segundos encendida. 2 segundos apagados. 4 segundos encendida. 2 segundos apagados. Me voy a venir acá a la ventana, voy a ampliar esto y vamos a poder observar acá 4 segundos encendida, 2 segundos apagados. Ahí está, ¿verdad? 4 segundos encendida. Como podemos observar ahora vienen 4 segundos apagados y así va a estar este generador de impulso. Ahora lo vamos a apagar, Ahora, ¿para qué nos sirve la entrada I2 o esta entrada que es el que nos dice, ¿verdad?, que es la inversión de giro? Esta inversión de giro, bueno, voy a poner otra vez las dos ventanas. Esta ventana acá y la ventana de ayuda la tenemos acá. Esta inversión de giro que tenemos acá, inversión de giro, como que si estoy en el motor, ahí me disculpa.
Pero esta inversión de valores, por eso se llama, cuando la activamos, lo que va a hacer es invertir los valores. Si nosotros ahorita teníamos 4 segundos activado la lámpara y 4 segundos apagada la lámpara, cuando yo active esa entrada van a variar. O sea, van a estar 2 segundos encendido, 4 segundos apagado. 2 segundos encendido, 4 segundos apagado. Y en la electrónica lo que nosotros vamos a ver es el cambio de los valores, ¿verdad? Del 0 al 1. Bueno, para no enredarlos vamos a dejarlo de esta manera. Vamos a venir aquí a la simulación, activamos y ahí vamos a poder observar los 4 segundos que va a estar encendido, 2 segundos apagado. Ahí 4 segundos encendido, 2 segundos apagado. Entonces cuando yo vengo y activo esta señal, se me olvidó, creo que necesitamos esta señal que sea permanente. Y entonces cuando nosotros activamos esta señal, vamos a observar de que los tiempos se invierten. Entonces aquí está, vamos a decir así, los 4 segundos apagados, 2 segundos encendido. Ahí como podemos observar, 4 segundos apagados, se invirtieron los tiempos. Entonces de esa manera es como trabaja este generador asíncrono, ¿verdad? Entonces bien, aquí terminamos la explicación con este generador de impulsos asíncrono. Bien, entonces estos serían los temporizadores más utilizados o más comunes, estos que hemos estado explicando. Acá más abajo tenemos una serie de temporizadores que ya vienen a medir el tiempo de una manera diferente y estaríamos viendo la medición del tiempo como en una especie de calendario. Entonces el primero que sale acá es el temporizador semanal. Lógicamente que acá entonces ya mide el tiempo en base a la semana de los meses del año, pero sin embargo pues esto sería difícil hacerle una prueba, una simulación acá en tiempo real, debido a que tendríamos que esperar que pase una semana o una segunda semana para ver si se repiten los ciclos correctamente. Sin embargo aquí en ayuda, si tú le vas a hacer alguna especie de aplicación, por lo que vas, no sé, ¿verdad? Si tienes planeado, si lo tienes en domótica en casa, un PLC, y tienes pensado salir de casa, puedes dejar programado que se activen y se desactiven las luces de casa, o no sé, ¿verdad? O el motor, no sé, algo que tú le puedas encontrar aplicación, puedes leer acá. En mi caso, pues aquí yo solo te voy a explicar ciertos parámetros. Por ejemplo, esta es la ventana de configuración. Aparece en la parametrización general y los comentarios. Acá nos van a aparecer por cada uno de los temporizadores 3 levas o 3 aspectos diferentes que tú puedas configurar. Ejemplo, la leva 1, la leva 2, la leva 3 viene lógicamente por una semana cada una, y cada una de las semanas tú puedes parametrizar el momento en que se va a iniciar esa conexión y el momento en que se va a desconectar. Un ejemplo, si deseas digamos vas a estar fuera de casa martes y miércoles, entonces tú tienes que elegir esos 2 días que están acá. De configuración de fábrica, pues de default ya vienen inactivas cada una de ellas. Entonces eliges los días que vas a configurar para encender, por ejemplo, una lámpara. Tienes que activarlas de manera de que aquí donde dice inactivo le vas a quitar el check. Y después vienes aquí a elegir, está en hora militar, por lo tanto si decides que las luces se van a encender a las 8 de la noche, pues serían las 20 horas. Bueno, y entonces lo puede ir uno por uno, o bien puedes teclear ahí las 20 horas, que son las 8 en punto. Si quieres que sean a las 8 más un cuarto, entonces sería a las 8 y cuarto. A esa hora se van a encender. Y bueno, puedes decidir que se apaguen a las 6 de la mañana. Entonces aquí eliges 6 de la mañana o 8 de la mañana del siguiente día en punto. Ahí se van a desactivar estas luces, ¿verdad? Semanal. Esto es por semana. Ahora, si quieres activar la segunda leva, porque puedes utilizar las 3 levas, o puedes utilizar una, o puedes utilizar solamente 2. Un ejemplo, por decirlo así, si un dado caso quieres activar las luces o el aire, o no sé, ¿verdad? En realidad algún aspecto en casa o en la compañía en donde tú trabajes, vas a activar algo sábado y domingo porque no vas a trabajar los sábados,
Por ejemplo, acá el motor de, si es una compañía de productos alimenticios que necesiten estar a baja temperatura, entonces sábado y domingo no vas a estar o no trabajas esos días, entonces tú decides si los activas de tal hora a tal hora. Si solo es el domingo, pues entonces vas a decir aquí que se va a encender el refrigerador o el congelador a una determinada hora, por ejemplo a las 12, a las 11 del día, y que se apague a las 5 de la tarde, no sé, ¿verdad? Estos son ejemplos cualquiera. Entonces aquí eliges que se apague a las 5, entonces serían las 5 serían las 17 horas. Entonces lo puedes dejar ahí. Si no vas a ocupar esta, no hay ningún problema. Aquí tiene siempre las opciones de protección activa que ya explicamos, y la salida de impulsos también. Entonces, bueno, como podemos observar ahora acá, ahí nos aparece los días que hemos activado. Como solo son 2 levas las que hemos activado, aquí nos aparecen, ¿verdad?, los días. Las siglas aparecen en inglés. Thursday y Wednesday, que es martes y miércoles, y Saturday, que es, bueno, no me acuerdo si es Sunday, entonces domingo, no es Saturday. Entonces no es Saturday, entonces así aparece, y las horas, ¿verdad?, entonces en donde vamos a decir así se va a estar activando cada una de ellas. Después viene el temporizador anual. El temporizador anual, puedes venir a ayuda, leer un poco también de todo esto que nos aparece aquí. Date tu tiempo, lo puedes hacer en casa. En mi caso, pues vamos a entrar a configuración. Nos aparece la parametrización sencilla, 2 opciones sencillas. Primero, si lo vamos a hacer por año o lo vamos a hacer mensual, porque recordemos, ¿verdad?, que del temporizador semanal pasamos al temporizador mensual. Entonces aquí nos ofrece las 2 facilidades de si lo queremos año con año o lo queremos mensual. De fábrica ya viene acá que, bueno, nos ofrece 1000 años de referencia, del año 2000 al 2099, pero aquí tú puedes elegir, por ejemplo, estamos en el 2021 y yo quiero que esto se repita hasta el 2025. Un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros aquí? Pues entonces vamos a decir que se va a encender en el mes 1. Aquí vamos a elegir el mes, el día 1. Entonces, y se va a desconectar en el Día de los Reyes, en el mes 1 igual, pero el Día de los Reyes, que es el día 6. Y así de esa manera, ¿verdad? Entonces esto es de manera anual. Significa que cada año que se repita después del 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, se va a encender el primero y se va a apagar el primero de enero, y se va a pagar el 6 de enero de esas fechas que hemos configurado. Ahora, si yo lo hago esto mensual, significa que esta actividad que se va a encender el 1 de enero y se va a pagar el 6 de enero se va a realizar todos los meses dentro de cada uno de los años que hemos configurado aquí. Espero que me hayas entendido. Así por lo menos lo entiendo yo. Si hay algún suscriptor que lo ve de otra manera, lo entiende de otra manera, o ya lo ha aprendido de otra manera, pues, y tiene lógica, pues habría que hacer la prueba. Pero como les digo, esto es difícil probarlo porque tendríamos que esperar todo ese tiempo para ver, o al menos yo no he encontrado una manera en cómo nosotros podamos hacer las pruebas de una aplicación de esto, ¿verdad? Las aplicaciones sí las podemos encontrar. Lo que le digo, hacer la prueba es saber en dónde es que vamos a ahorita simularlo. Entonces, en el caso ahora vamos a ver el reloj astronómico. Este reloj astronómico más que todo, pues como podemos ver, tiene 2 parámetros que se pueden configurar, y acá pues traen algo que es interesante que lo podríamos leer, pero bueno, lo que yo sé ahorita en este instante es que este reloj sirve como para, acá por ejemplo lo podemos ver para que el dispositivo seleccione una ciudad con longitud, latitud, ya especificadas en un horario, que se encienda, que se apaguen las luces conforme a la salida del sol, porque esto trabaja conforme a la salida del sol. Este reloj astronómico, más que todo, pues pienso yo, ¿verdad?, que es para cuando lo vas a trabajar tal vez a control remoto y en ciertas ciudades del mundo. Tú eliges la ciudad o la ubicación geográfica, porque esto se orienta en base a la ubicación geográfica.
Entonces en la realidad pues yo ahorita nunca he hecho una prueba con estos, pero bueno, aquí tú puedes, no sé, verdad, si habría que ver cómo hacer las pruebas. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos la ciudad, ya nos da la longitud y la latitud y la zona horaria, pero igual si no lo queremos hacer manual, entonces yo aquí tendría que poner los parámetros de la latitud y la longitud y elegir una zona horaria para que y le tenemos que dar esclavo para que él ya nos determine la ubicación geográfica en nuestro plano terrestre. Y bueno, lógicamente que ahí pues vamos a definir qué es lo que vamos a hacer en esa zona, ¿verdad? Yo le daría un uso ahí, como por ejemplo para las antenas telefónicas que tienen a veces, como por ejemplo las compañías mexicanas Tigo, Claro, Movistar, Vodafone, que tienen antenas en ciertos lugares y tal vez quieren encender o apagar remotamente, ¿verdad? Podrían ubicar el equipo de esta manera, el equipo lo ubican y que se enciende y que se apaguen, no sé, quizás la lámpara, las luminarias de encendido o algo, no sé, los inversores o equipos que tengan que ver con el control que tienen en esas antenas que tienen en lugares remotos, en montañas, en montes, ¿verdad? O colinas, no sé. Ahora vamos a ver este otro cronómetro que nos ofrece el software. Pues este es un cronómetro similar a los que aparecen en los teléfonos y en los relojes. Sirve para medir el tiempo de esa manera, ¿verdad? Pero yo pues ahorita honestamente yo no le vería una aplicación en la industria, o al menos de que lo miremos para medir el tiempo en que se dilata un operario en ensamblar una cantidad de piezas, o ensamblar o etiquetarlas o ponerle un sello o almacenarlas. En realidad pues no sé qué aplicación le encontraría, pero igual puedes ir allí a ayuda, leer lo que te dice y ver, ¿verdad?, si de qué manera le puedes encontrar aplicación en la industria de este cronómetro, porque por ejemplo en la casa o en el ámbito, por ejemplo el circuito cerrado 1 o la carrera de vehículos, pues ahí usan un cronómetro de mano, pero bueno, no sé, verdad, tal vez hay alguna especie de, yo ahorita si hay algún suscriptor que tenga algún conocimiento de esto, pues me lo dejan en sus comentarios y me lo hacen saber para yo también saber de esta situación. Entonces ya hemos explicado la mayoría de temporizadores, los más utilizados hasta el generador de impulsos asíncrono. Creo que también lo explicamos. Estos dos no los explicamos porque en realidad no le he visto yo la aplicación, y estos temporizadores que ya se usan con calendario y es difícil hacerle una simulación aquí en tiempo real. Tendríamos que aplicarlo en la práctica y esperar los resultados para hacer una simulación y unas pruebas. Bien, yo les agradezco a todos aquellos que estén viendo los videos que estamos subiendo a la plataforma y de una u otra manera pues nos están apoyando con compartir este contenido con sus amigos en sus redes sociales. Yo no tengo nada más que darles las gracias y como siempre pues decirles de que yo estoy escuchando los comentarios de ustedes, atendiendo sus indicaciones también, porque todos necesitamos aprender de alguien, ¿verdad? Yo aprendo también de los suscriptores y los suscriptores sé que también aprenden de los vídeos que estamos subiendo, estas videoclases que estamos subiendo a YouTube. Bien, muchísimas gracias, que pasen todos una buena tarde.